Acaba de estrenarse la película Extremeños por una causa. Es un documental sobre personas que un día salieron de nuestra región para trabajar unos o para regalar su tiempo a los más desfavorecidos otros. Martín Sánchez de Torrejón el Rubio a Getafe, donde trabaja por contribuir a la paz en la oficina de la UNESCO. Lorenzo Fernández de Badajoz a Toledo para sensibilizar a infractores de tráfico contando el accidente que lo dejó parapléjico. Amparo Alonso en la capital de España poniendo sus conocimientos al servicio de la cooperación internacional en Cáritas. Estuve trabajando en Badajoz, muy centrada en temas sobre todo de economía social, porque yo me había especializado en el doctorado en economía social. Pero posteriormente, a partir del 2000, centré mi carrera y mi formación en temas de desarrollo internacional. Son algunos de los trabajadores y voluntarios cuya experiencia ha quedado recogida en el documental Extremeños por una causa. Surge de la idea de mostrar la parte más solidaria de la región. Todos tienen muy buen recuerdo de su tierra. Ya te digo, la mayoría de ellos vuelve con asiduidad aquí a Extremadura. Nos hemos encontrado con una parte negativa que supongo que es algo que está extendido en el tercer sector de toda España, que es que con el tema de la crisis muchas de las subvenciones que recibían pues se las están quitando. Personas anónimas y no tanto que brindan su tiempo y su arte, como Miguel Marín de Zafra, que dedica el beneficio de sus canciones a la ayuda a niños en riesgo de exclusión social. Muchos de ellos no cobran, porque son pocos los que cobran en el mundo social. Pocas asociaciones, fundaciones u ONGs dan sueldos a sus trabajadores, sobre todo se nutren de voluntarios. Hay muchos de ellos que me han llegado a decir que si ellos cobrasen por ese trabajo que hacen, no lo harían. Un proyecto sobre extremeños que mueven ficha para conseguir un mundo más justo y al que su autor quiere darle continuidad contando la labor de extremeños en América.